Buenas tardes para todas y todos. Estoy muy contenta de poder estar acá moderando este segundo panel que tiene como tema cómo lograr una paz duradera. Y estoy muy contenta también de tener a los tres panelistas acá. Tenemos a Marilén Serna, vocera del Congreso de los Pueblos, que agrupa a una serie de organizaciones campesinas, indígenas, afros, sindicales, de mujeres. Tenemos a Julie Fajardo, que es coordinadora en el área de investigación de la Corporación Humanas, una organización defensora de derechos humanos que se enfoca particularmente del tema de género y que ha acompañado también el proceso de paz en ese tema. Y tenemos acá a Christian Wisnes, que es el director en Colombia del Consejo Noruego de Refugiados, que lleva muchos años trabajando en Colombia, en América Latina, tanto con la ONU y con otras organizaciones como Brigadas de Paz. Fue donde empezaste también, ¿verdad? Sí. Entonces, pues yo creo que hay muchas razones para celebrar el acuerdo de paz que se ha logrado entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, y al mismo tiempo sabemos que la paz no llega simplemente con el acuerdo, como ya se ha empezado a tocar en el otro panel y todo esto. Entonces vamos a centrarnos un poco más en cómo desde la sociedad civil se está trabajando por construir la paz, cuáles son los retos, cómo enfrentarlos. Pero me gustaría que empezáramos primero con el concepto de la paz, porque ¿qué significa realmente la paz para ustedes? Después de haber vivido 50 años en un país de guerra, de conflicto, puede ser difícil imaginarse una realidad distinta. Entonces yo quería preguntar primero a Marilén Serna, que es una destacada líder campesina del Cauca, de Cajibío. ¿Cómo podría imaginarse la realidad en su comunidad si llegara la paz, o cuando llegue la paz? ¿Qué cambiaría? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad. Es un escenario privilegiado para nosotros y nosotras. Presento un saludo desde el Congreso de los Pueblos, desde el Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz y el Gran Diálogo Nacional, que ojalá tenga la oportunidad de explicar un poco más esta propuesta que venimos construyendo para la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Pues primero decir que nos reafirmamos en la idea de que la paz es una construcción, digamos que es un proceso que pasa por distintos momentos y distintas acciones, y que hoy estamos en un momento muy importante de esa construcción de la paz, y es un escenario de negociación entre las insurgencias que esperamos, entre las insurgencias y el gobierno, que esperamos y afiance con la apertura de la fase pública, con el Ejército de Liberación Nacional y también con el EPL, el Ejército Popular de Liberación, que ha pedido también que sea tenido en cuenta en esa negociación. Y esperamos también que avance la implementación de los acuerdos que se han firmado entre las FARC y el gobierno. Creemos que esa parte de poder avanzar en una negociación entre las insurgencias y el gobierno, pues es una parte fundamental de la construcción de la paz. Pero digamos que esta situación de la paz tiene también unos orígenes que tienen que ver con el modelo económico, el modelo político. Digamos, socialmente hay unas raíces que han generado este conflicto armado, y yo creo que no es un maximalismo decir que hay que tener en la mirada estratégica la solución también a las causas que han generado todo este conflicto armado. Y para nosotros, nosotras, también hay que avanzar en eso, y creemos ahí que la sociedad pues debe jugar su papel. Para nosotros como campesinos, campesinas, la paz tiene que ver con poder permanecer en el territorio. Creo que no podemos visualizar la paz solamente como un escenario nacional, un gran escenario
político muy amplio, sino tenemos que bajar, tenemos que irnos allá a la cotidianidad y tenemos que irnos al territorio, ya sea en el campo o en la ciudad. Decir para nosotros el tema de la tierra, poder tener la tierra para producir, poder quedarnos ahí, poder tranquilamente quedarnos en ese territorio, producir, hacer economía, avanzar hacia ese reconocimiento de nuestra identidad cultural, que haya un reconocimiento del papel del campesinado en la economía, en la cultura. Para nosotros eso hace parte de la paz, pero también hace parte de la paz poder tener la posibilidad de ser ese sujeto político que se mueve en un territorio sin miedo, ¿cierto? Sin tener el temor de qué me pueda pasar, ¿cierto? Y hoy también agregamos un elemento, y es que participar no nos cueste ni la libertad ni la vida. Que hoy, cuando estamos en un proceso de paz en Colombia y donde los campesinos hemos dicho queremos ser parte de esa construcción, que eso no signifique que nos tenemos que morir o tenemos que estar judicializados o tenemos que seguir corriendo a lo largo y ancho del país para escondernos. Entonces la paz tiene que ver con la permanencia en el territorio, digamos, poder forjar un sujeto colectivo que pueda actuar con libertad y con tranquilidad en un ejercicio democrático de la construcción de ese territorio. Pero yo creo que Colombia necesita también la construcción de alternativas, o sea, cuáles son esos nuevos modelos de economía, de participación, de autoridad que construimos todos los días y que podemos poner a jugar en un nuevo escenario político que es en un contexto de paz. Muchas gracias, Marilyn, y vamos a profundizar en cómo llegar a eso, cómo trabajar para lograr eso. Entonces, pasamos a Julie, que está encargada de la investigación, al área de investigación en la Corporación Humanas. Ha trabajado mucho con el tema de mujer, seguridad y paz. Vienes de Bogotá y quería hacer una pregunta sobre cómo cambiaría la vida cotidiana para ti o para una mujer que vive en Bogotá. ¿Cómo cambiaría con la paz? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante para quienes estamos construyendo paz en Colombia y para quienes creemos que es posible, aunque es difícil, pero creemos que es posible cambiar la situación en la que vivimos. Es muy importante poder contarles lo que hacemos, contarles también lo que esperamos, contarles nuestros miedos también, nuestros retos, y esperar que sigan acompañándonos en el proceso. Quiero agradecerle a Focus por habernos invitado y por hacernos parte de su programa sobre la resolución 1325 en Colombia, que ha posibilitado también y ha potenciado el trabajo que hacemos varias organizaciones de mujeres y feministas en Colombia, que trabajamos por la paz y por los derechos de las mujeres. Yo creo que el concepto de paz, justamente, tal vez por tantos años de conflicto armado, a veces no es tan difícil imaginarse nuevos escenarios. Creo que por el contrario nos hemos imaginado tantos que la lista de lo que significa la paz sería inmensa. Entonces voy a como puntualizar solo algunos. Yo creo que lo primero que quiero decir es que cuando nosotros empezamos a trabajar por los territorios, y voy a hablar primero un poco como del trabajo con las mujeres y luego voy a hablar un poco de lo que eso también ha significado para mí. Cuando uno va a los territorios con las mujeres, se encuentra que la paz tiene primero un sentido que tiene que ver con lo inmediato, y es la posibilidad de que la confrontación armada termine. Poder ejercer la vida, ejercer la cotidianidad sin tener el miedo a la persecución y al conflicto permanente entre los armados es una condición fundamental para poder empezar a construir otras posibilidades de ser y de hacer en el territorio. Lo otro tiene que ver con los contenidos, por ejemplo, de la verdad y de la justicia, y es que tampoco son contenidos estándar. Cuando uno habla con las mujeres en el territorio, ¿qué significa paz? Inmediatamente la palabra verdad viene, digamos, ligada, y es poder saber qué pasó y por qué pasó, y en muchos casos saber incluso en dónde están los seres
que ellas aman profundamente y a quienes están desaparecidos hace muchos años. Digamos que el tema de la verdad es constitutivo de la paz, creo que para los y las colombianas, pero para las mujeres que han sido víctimas directas, por supuesto, pero también sobre todo las principales víctimas sobrevivientes del conflicto, tiene una connotación especial. Entonces creo que eso está muy ligado a la paz. Ahora bien, desde el trabajo que nosotras hacemos y desde el trabajo personal, ¿qué significa la paz para las mujeres? Yo creo que... Hablar un poquito más despacio, por bueno, favor. sí, iba a decir eso. Creo que igual que Angélica y Daisy, hablamos de afán todo el tiempo, así que voy a hacer un esfuerzo para hablar un poquito más despacio. Bueno, decía entonces, entonces la tercera parte un poco frente a lo que significa la paz, yo creo que tiene que ver básicamente, y digo básicamente no porque sea sencillo, ya lo explico, con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Y esto tiene que ver con el hecho de que las violencias contra las mujeres que vienen desde antes del conflicto armado, efectivamente, sí se han profundizado y se han incrementado en el marco del conflicto armado. Esas violencias que hemos llamado históricamente las violencias privadas, por ejemplo, las violencias en el hogar, sí fueron, digamos, que se incrementaron en el conflicto armado, y esto tiene que ver con que los escenarios altamente militarizados, como los territorios colombianos, por diversos actores armados, suelen inevitablemente reforzar los estereotipos tradicionales de género. Esos estereotipos donde hay una única forma de ser mujer y una única forma de ser hombre, donde el ejercicio de la dominación y la violencia, digamos, hacen parte constitutiva de los ejércitos. Entonces, en contextos altamente militarizados donde se refuerzan esos estereotipos, digamos que exigir el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres tiene que ver con la paz. La paz, como lo hemos dicho, no es solo el acuerdo que se firma en La Habana, que se negoció en La Habana. La paz tiene que verse reflejada en la cotidianidad de cada una de las mujeres, en la posibilidad de que eso de formas distintas, por ejemplo, de resolver los conflictos, de no tener que acudir necesariamente siempre al ejercicio de la fuerza para resolver los conflictos familiares y comunitarios. Entonces nosotros hemos dicho, la paz no puede ser ese derecho, porque además la paz constitucionalmente en Colombia es un derecho, y eso es muy importante decirlo. La única forma de que ese derecho sea también nuestro es que se refleje en nuestra cotidianidad, en la posibilidad de reconocimiento, de no discriminación, de participación equitativa, ¿sí? Y todo eso nosotros lo cobijamos en el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres. Muchas gracias. Y ahora a Cristian. Tú conoces a Colombia desde adentro, conoces cómo se ha vivido el conflicto por parte de comunidades de desplazados, de defensores de derechos humanos, etcétera, pero también tienes una mirada desde afuera siendo noruego, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta sobre cómo uno como noruego o noruega, cuando llega a Colombia, sabe que asume unos riesgos, ¿no? Digamos, viviendo en un país en conflicto, pero cuando uno ya tiene familia, que es tu caso, tienes una familia colombiana, ya es otra situación. Entonces, ¿cómo piensas un país en paz ahora siendo papá? Quería empezar con la pregunta. Una pregunta grande. Yo creo que, bueno, yo me acuerdo de la primera noticia que conocí de Colombia, o al menos es la primera noticia que me acuerdo de Colombia, que fue el asesinato de Jaime Garzón en julio 1999. Y de alguna otra manera, y pues da tristeza a veces decirlo, pero finalmente es algo que de todas maneras ha reflejado mucho la forma de ver y lo que he vivido desde 2000 que estoy en Colombia. Y fue también lo que pensé porque creo que es un momento tan crucial en el conflicto reciente de Colombia. Significó un momento de no retorno de alguna manera, y uno de los momentos más difíciles de Colombia del conflicto. Y también pensé en ese momento cuando fui y acompañé a mi esposa el día del plebiscito. Y un poco era la emoción, la verdad, de alegría que sentí ese día, porque yo no puedo votar, pero ella puede votar con mi hijo, que es medio noruego y medio colombiano, y la misma tristeza que uno sentí unas horas después, ¿no? Cuando el plebiscito que quedó o perdió
Entonces, yo creo que, y hablando un poco más de esto de qué significa paz en Colombia, pues yo creo que para rescatando un poco de esto, y ahora de los principios humanitarios, lo que es el trabajo del Consejo Noruego es poder vivir una vida digna, una vida dignificada, ¿no? Y ahora también en esas semanas, esas últimas semanas que he podido visitar a varias zonas donde nosotros tenemos trabajo, pues eso es lo que quiere las personas y justamente lo que les ha negado todos esos años, sobre todo la población afectada por el desplazamiento, es perder el control sobre sus vidas, perder el control sobre qué hacer con sus vidas, ¿no? Y eso es lo que hace el desplazamiento forzoso, es lo que hace vivir permanentemente con el riesgo de tener que desplazarse, de tener que buscar protección de sus vidas, ¿no? Y yo creo que para la gente que vive en las zonas de conflicto, que sigue viviendo en zonas de conflicto, porque finalmente todo ese proceso que se empezó o se iba a empezar a implementar a partir del plebiscito que ahora llamamos, creo que el día de +7 o +8, pues es lo que espera mucho la gente, ¿no? Que realmente puede llegar esa situación donde pueden tomar decisiones sobre vida, uno no tiene que vivir en riesgo de tener que buscar protección. Y lo que en muchos sitios la gente todavía vive con miedo que ese momento no va a llegar. Yo creo que lo que uno ve mucho en Colombia es, sí, en esas zonas un gran deseo, una gran expectativa, pero un miedo terrible a que ese momento, que ese proceso no les va a traer esto. Y eso es otro aspecto de esta situación que seguramente ahora lo hablaremos un poquito más. Sí, entonces están tocando muchos temas importantes y claro, podríamos estar aquí horas y días hablando de cómo concretar esto, ¿no? Cómo empezar a construir esta paz, porque es un proceso, sabemos que es un proceso muy largo, pero vamos a empezar por lo menos a tocar un poco cómo desde las organizaciones que ustedes representan se están trabajando en pro de la paz, y una paz con justicia social, una paz duradera. Entonces, Marilén, si tú pudieras empezar un poco a contarnos qué es lo que se está haciendo desde el Congreso de los Pueblos. Bueno, contar también primero qué es eso del Congreso de los Pueblos. ¿Es un congreso alternativo al Congreso? Si quieres contar muy brevemente qué es. Bueno, muy brevemente. El Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político que en el año 2010 tomamos la decisión de hacer una convocatoria amplia a un proceso de articulación en medio de la diversidad organizativa, con un preámbulo importantísimo, y fue la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que en el 2008 hicimos desde el Cauca hacia Bogotá, cuando le pedimos al presidente Uribe Vélez que en lugar de hacer un consejo comunitario para que lo aplaudieran, hiciéramos un debate político sobre las implicaciones de la movilización, sobre los problemas de fondo que estaba viviendo el país, pero que lo hiciéramos de una manera real y de una manera certera. Todos, yo creo que muchos aquí han escuchado que ese ejercicio se dio, nació la Minga, después vino la victimización de la compañera Aida Quilcue, a la cual le fue cobrada con creces por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez haberse atrevido, digamos, a enfrentar un debate político de fondo como el que se dio en la María Piendamó. Nosotros acogemos una propuesta de hacer un ejercicio de legislación popular, porque en ese momento el Congreso de la República estaba, sigue altamente paramilitarizado y con una influencia muy grande del narcotráfico, pero además estaban haciendo un ejercicio que nosotros hemos llamado la legislación del despojo. Estaban legislando en contra del pueblo colombiano, siempre ha sido así, pero en ese momento se agudiza profundamente esa legislación. Entonces tomamos la decisión de constituirnos como un congreso alternativo, como un congreso de los pueblos, y empezamos a hacer un ejercicio de juntar los planes de vida, las propuestas que durante muchos años los movimientos sociales hemos constituido, y
empezamos a crear lo que llamamos nosotros los mandatos. Es decir, leyes propias que construimos muy desde abajo, desde lo sectorial, desde lo regional, desde lo territorial, para ir construyendo lo que nosotros llamamos una propuesta de país para la vida digna. Esos mandatos nosotros los ponemos a jugar en 4 escenarios. El primer escenario es el propio territorio, o sea, esos mandatos son los que orientan y rigen la vida de las organizaciones para defender el territorio. Un segundo escenario es el escenario institucional, porque hoy decidimos, después de varios años de este ejercicio, pensar en que esos mandatos se conviertan en políticas públicas, y por eso estos mandatos hoy van también a la disputa institucional en el Congreso de la República. Un tercer escenario es el escenario de la movilización. Los mandatos son los que nos dan a nosotros los pliegos de peticiones, los pliegos de exigencias para la movilización, pero también con estos mandatos como cuarto escenario, el escenario de la unidad. Nosotros contribuimos con estos mandatos para poder ir construyendo con otros y otras en Colombia una propuesta unitaria que realmente nos lleve a un país distinto. Entonces, ese es nuestro trabajo, tenemos una influencia bastante amplia en el país. Quisiera centrarme un poco en el tema de paz, digamos, cuál es nuestro mandato que hemos construido desde el 2003. Hicimos un congreso de 20.000 personas durante 5 días en la Universidad Nacional. Y lo que nos dijo ese Congreso para la Paz es que tenemos que desarrollar 3 grandes mandatos. El primer mandato es la necesidad de que en Colombia haya un movimiento por la paz, que podamos acercar y que podamos dialogar entre las múltiples iniciativas que hay en los territorios, en los distintos lugares de Colombia, de gente que quiere la paz, pero la paz con justicia social. Una paz con transformaciones y una paz con cambios, que algo ya mencioné al principio. Entonces el primer mandato es eso, poder hacer una lucha articulada por la paz, y en eso hemos estado durante estos años construyendo con otros y otras en Colombia. Un segundo mandato, el tema de construir una agenda para la paz. O sea, la construcción de la paz en Colombia pasa por el reconocimiento de temas que son fundamentales, temas que son nodales para la vida del país, como el tema de la política mineroenergética, la política de tierra y territorio, los derechos de la población, o sea, unos puntos, así no sean muchos, pero que sean centrales y que realmente, digamos, recojan a otros. Y un tercer mandato que nos dio ese Congreso es el gran diálogo nacional, promover un gran diálogo nacional, que quiere decir que está muy bien que el movimiento social estemos muy interesados y estemos articulados y estemos movilizándonos por la paz de Colombia, por la paz con justicia social, pero se hace necesario también reconocer que hay otros actores en la sociedad colombiana, que hay otros sujetos que también quieren la paz, con diferencias con el movimiento social, pero que es importante que se tengan en cuenta casos como el mundo académico, casos como las expresiones de fe. Por ejemplo, frente al tema de las iglesias, hoy se dice las iglesias están en contra de la paz. Eso no es en blanco y negro. Hay una serie de expresiones de fe en el país que quieren la paz y que quieren una paz con justicia social, ¿cierto? Bueno, hay una serie de sectores en Colombia que, digamos, están contribuyendo en eso y hemos avanzado en ese gran diálogo nacional. Pero también nos preguntaron cómo se concreta eso de la participación en la construcción de la paz, porque todo esto tiene una columna vertebral y es la participación de la sociedad en la construcción de paz. Y nace una propuesta que se llama la Mesa Social para la Paz, que hicimos el lanzamiento el 3 de noviembre de este año. Hicimos la presentación pública, digamos, de este ejercicio, que tiene que ver con un espacio muy concreto donde muchos sectores del ámbito nacional y el ámbito territorial nos sentamos con esa agenda para la paz, con esos acuerdos políticos, por un pacto con la participación, a negociar con el gobierno cuáles son los cambios que nosotros preveemos que debe hacerse en Colombia para una paz estable y duradera. Esta agenda, ya termino, esta Mesa Social para la Paz tiene 3 escenarios de actuación. El primero, la implementación de los acuerdos. Y hemos actuado en el marco de las negociaciones con la FARC y el gobierno. Un segundo escenario, la mesa entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno. Pero también la Mesa Social para la Paz no puede ser dependiente de las negociaciones y tiene que tener una dinámica propia en el marco de las luchas de la sociedad colombiana por la paz. Muchas gracias. Y ahora pasamos a
a Yuri. Quería que nos contaras un poco más por qué la dimensión de género es importante en la construcción de paz y cómo lo trabajan. Si podrías... ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo se trabajan los acuerdos? ¿Cómo lo trabajamos? Yo quiero que hables sobre cómo lo van a trabajar hacia ahora, pero si querías dejar algunos elementos sobre cómo aportaron en los acuerdos, pues brevemente, ¿no? Porque me preguntaste por un tiempo. Vale, bueno, es que al final del panel anterior quedaron como algunas preguntas frente al tema de cómo quedó el tema de género y de los derechos de las mujeres en el acuerdo final, que fue un tema, digamos, de gran discusión en el país, que generó debates profundos incluso sobre el tipo de sociedad que somos y el tipo de sociedad que esperamos también en relación a la igualdad, a la equidad y a la diversidad. El tema de género, digamos que es fundamental en el acuerdo básicamente porque, digamos que primero, las mujeres somos el 52% de la población colombiana. Es decir, no somos solo un sector o un grupo, sino que somos parte de la estructura fundamental de la sociedad. Y como parte fundamental de la sociedad, digamos, hemos tenido impactos concretos en el conflicto armado, pero también impactos que han sido diferenciados en el marco del conflicto armado. Si bien toda la sociedad colombiana ha sido víctima directa o indirecta del conflicto armado, porque tampoco podemos decir que hayan personas que no fueron víctimas del conflicto, este conflicto arrasó, digamos, con los campos, con el territorio, pero también modificó muchas de las formas en las que nos relacionamos y de alguna manera todos y todas hemos sido víctimas. Lo cierto es que las victimizaciones no han sido las mismas para todos los grupos humanos, ¿sí? Y particularmente para las mujeres han habido, digamos, impactos diferenciados de algunas violencias, pero también violencias que han sido particularmente cometidas contra las mujeres, como por ejemplo la violencia sexual, ¿sí? Y creemos que es muy importante, digamos, visibilizar uno de los efectos diferenciados del conflicto en la vida de hombres y mujeres, pero también el impacto que esas violencias que ocurrieron en mayor medida en las mujeres tuvo en la vida cotidiana de ellas, y la invisibilización social de ese tipo de violencias. Las violencias contra las mujeres han sido históricamente naturalizadas y eso ha hecho que sean históricamente invisibles. Cuando empieza el proceso de paz es tan invisible el tema que la discusión sobre los impactos diferenciales no hace parte de la agenda inicial de los acuerdos de paz. El proceso de paz inicia incluso sin mujeres dentro del espacio de toma de decisiones como plenipotenciarias. Y eso, digamos, para nosotras fue el primer punto de insistencia y de incidencia en el marco del proceso de paz, ¿sí? Fue recordarles, nosotras debemos estar ahí, nosotras somos víctimas, nosotras somos constructoras de paz, tenemos mucho que aportar al proceso de paz, mucho que contarles y mucho que enseñarles también, porque trabajar sobre impactos diferenciados no es un conocimiento que todo el mundo tenga, hay que trabajarlo, hay que haber trabajado con las mujeres, con las víctimas en los territorios también para poder ponerlo. Entonces digamos que por eso el tema de género es muy importante. Ahora bien, no tiene solo que ver con las mujeres, sino también con otras expresiones de diversidades y sexualidades distintas, ¿sí?, a las hegemónicas, que hizo también parte de la discusión de la perspectiva de género en los acuerdos y que también fue altamente debatido. Entonces digamos que frente al tema de por qué es importante, hay muchas más razones, pero quisiéramos inicialmente poner esas. Frente a la pregunta de, digamos un poco, y retomo también la pregunta que hizo Betty frente a la subcomisión de género y lo que pasó ahí, porque creo que tiene que ver con toda la incidencia que hicimos las organizaciones de mujeres y en este sentido no solo humanas, que también que estuvimos ahí fuertemente, sino muchas otras organizaciones feministas de mujeres colombianas con quienes trabajamos juntas y nos aliamos desde diferentes lugares para posicionar el tema de las mujeres en el proceso de paz. Nosotras efectivamente reconocemos que el acuerdo de paz pone un énfasis importante en los impactos diferenciados del conflicto armado, que es un acuerdo de paz progresista, si lo queremos, digamos, ver desde la perspectiva de los derechos y de las mujeres. Sin embargo, sí creemos que el acuerdo final incluyó modificaciones
que le restan fuerza y potencia al tema de la perspectiva de equidad de género en comparación al primer acuerdo, ¿sí? Y nosotros creemos que esto es importante decirlo porque, como lo decía Daisy, no se trata solo de un cambio de vocabulario, de un cambio del uso de las palabras, de decir antes que es un acuerdo que incorpora la perspectiva de equidad de género, a decir ahora puntualmente que tiene que ver solo con hombres y con mujeres, ¿sí? Nosotros sí creemos que el cambio en las palabras y el cambio de lenguaje tiene consecuencias políticas sobre la forma en cómo se interpreta la totalidad de un acuerdo. Entonces, no, digamos que en ese sentido nosotras sí consideramos que se le resta fuerza. Cuando nosotras hablamos de un enfoque de equidad de género, también estamos abordando la discusión sobre las relaciones inequitativas de poder en la sociedad, sobre los distintos grupos humanos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos solo de hombres y mujeres, estamos diferenciándonos como sujetos sociales, pero el carácter político de esa relación desigual lo estamos quitando de la interpretación del acuerdo. Un segundo punto que nos parece importante, y voy a acabar porque es que quería aclarar esto, porque había quedado desde el panel anterior la pregunta. Un segundo punto que tiene que ver es que el acuerdo antes proporcionaba enfoques diferenciales específicos en todos los puntos: niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores, con el énfasis que implicaba el proceso de construcción de paz. Ahora, en muchas partes del acuerdo, digamos que lo que se hace es hablar de poblaciones vulnerables en su conjunto, y uno siente que todas esas diferencias que son históricas y que se traducen de manera concreta en la cotidianidad, terminaron todas juntas en una gran bolsa que se llama poblaciones vulnerables. Eso nos preocupa, digamos, en perspectiva de la implementación, pero sobre todo porque entonces nos ubica a los sujetos sociales diversos del país solo como víctimas. Decir que somos solo poblaciones vulnerables en el acuerdo también nos resta, digamos, la agencia activa de las víctimas, y entre esas las mujeres. Voy a dejar ahí, luego voy a poder contar un poquito más. Realmente el tiempo es corto, ¿no? Entonces nos falta más o menos 8 minutos antes de abrir para las preguntas. Entonces, Cristian, ¿podrías contarnos un poco sobre cómo el Consejo Noruego está trabajando y va a seguir haciendo su trabajo en pro de la paz, apoyando la construcción de paz que viene ahora en Colombia? Pues finalmente el Consejo Noruego es una organización de protección que responde un poco hoy hemos trabajado frente al fenómeno de desplazamiento forzoso interno. Y uno puede preguntarse entonces, ahora que llega la paz, pues no tenemos ningún rol. Pero pensamos que sí hay un rol importante. Pues por una parte porque el desplazamiento, el conflicto no ha acabado. Y claro, a nosotros a veces nos dicen en los pasillos que las organizaciones humanitarias pues solamente quiere ver como la parte oscura de la foto, pero finalmente nos toca ayudar a ser la voz de las personas que siguen sufriendo en Colombia, porque este año estimamos que va a haber más de 100.000, de pronto alrededor de 120.000 personas que se desplazan. El año pasado fueron 150.000, según las cifras, y son solamente estos 2 años son entonces casi 300.000 más personas de los ya millones de otras personas existentes que se desplazaron. Son personas que el Estado colombiano han hecho un gran esfuerzo para responder y para ayudar. Eso yo siempre lo resalto también cuando hablo. Digamos, yo creo que en ningún país con un problema similar se ha visto un Estado que de todas maneras ha hecho un esfuerzo tan grande. Es muy difícil comparar esta situación con otras situaciones, es muy difícil comparar un sufrimiento con otro sufrimiento. Pero yo creo que también, diciendo que el Estado han hecho un esfuerzo excepcional en comparación, también el sufrimiento de las personas ha sido excepcional y sigue siendo excepcional. Así que no solamente hay 7 millones de personas que se han desplazado ya desde que se empezó a contarlas,
hay nuevos desplazados prácticamente todos los días todavía. Este año hay el conflicto donde ELN es uno de los actores, se ha incrementado en muchas zonas del país. Y vemos en 40% de los casos donde hay un desplazamiento masivo en Colombia, pues ELN participó o era parte de esta confrontación que genera el desplazamiento, y en 30% de los otros casos eran otros grupos armados que siguen también existiendo. Así que al Consejo Noruego nos toca seguir asistiendo a personas desplazadas. Por otro lado, hay obviamente un gran trabajo que se espera por hacer para implementar los acuerdos. Nosotros muchas veces lo llamamos buscar soluciones duraderas para personas que han vivido en el limbo durante muchos años, que viven en zonas donde el conflicto ha tenido un gran impacto, pero donde hay una esperanza que este acuerdo de paz puede generar tranquilidad, y donde en realidad el último año ha generado mayor tranquilidad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en San Vicente de Caguán, que es muy conocido por haber sido la sede de los anteriores negociaciones. Y estamos haciendo un trabajo en educación. Nosotros de hecho, en esos días estamos haciendo lo que nosotros llamamos un censo. Vamos de casa a casa, preguntando a familias cuántas personas tienen, cuántos niños y niñas tienen que no van a recibir educación. Y estamos encontrando números altísimos de niños, niñas y jóvenes que no están recibiendo una educación. Y eso es uno de los temas centrales para nosotros, es poder apoyar a que personas que han vivido en zonas de conflicto puedan acceder a servicios básicos como es la educación. Entonces, eso es una tarea enorme. Nosotros encontramos que más de 50% de la población en las zonas rurales afectadas por conflicto no pasan de primaria a secundaria. Quiere decir que realmente reciben 5 años de educación y después no hay ninguna respuesta. Y eso también es parte de cuando nosotros hablamos de tener una vida digna, es poder hacer con tu vida lo que tú quieres hacer con tu vida. La educación para eso es absolutamente fundamental. Entonces nosotros prevemos también, como uno de los varios trabajos que hay que realizar, es ayudar al Estado colombiano para que puedan ofrecer una educación digna a una población que han sufrido el conflicto durante mucho tiempo. Ahorita vamos a abrir para que el público haga preguntas, pero me parece importante que toquemos un poco más el tema de cómo lograr una paz duradera, porque sabemos que hay muchos desafíos, ¿no? Entonces, desde sus organizaciones, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son los mínimos, las condiciones que son necesarias para realmente se logre esta paz? Entonces, pero traten de ser breves. Okay, por favor. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande. Bueno, en primer lugar, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos desde los movimientos sociales es defender el derecho a la participación con garantías, ¿cierto? Creo que defender el derecho a la vida, el derecho a la organización, el derecho a la movilización, pues son partes fundamentales de todo esto, hace parte de la democracia que necesariamente se requiere. Para nosotros otro desafío importante es el tema de la unidad del movimiento social. Yo creo que si nosotras como movimientos sociales nos hemos constituido como sujetos políticos y estamos hoy en esa apuesta por la construcción de una paz estable, yo creo que pues tenemos que insistir en eso, ¿no? Colombia necesita un movimiento, necesita un sujeto político con mucha fuerza para poder ganar, digamos, pasos hacia adelante, hacia unos cambios importantes. Creo que eso ahí tenemos un reto en el que debemos seguir trabajando. Pensamos también que hay que ir, lo que en Colombia se ha dicho muy popularmente, por una paz completa.
y es que realmente pues todas las insurgencias vayan a un proceso de negociación, que hayan esas condiciones para esa negociación, pero que también hayan esos espacios para que se discutan en el país temas que son nodales y que muy seguramente no están en la agenda con las insurgencias, que son temas que la misma sociedad ha planteado y que necesariamente tienen que tener su espacio. Y quisiera mencionar también algo de lo internacional. Este tema del premio Nobel que se le da pues al presidente Santos, a nosotros nos ha puesto a pensar mucho si ir o no ir, digamos, a esto, si acompañar, estar ahí o no estar ahí. Y bueno, la reflexión que haríamos es que se tiene que constituir esto como una oportunidad para que internacionalmente sigan puestos los ojos en el país, ¿cierto?, sobre la implementación de los acuerdos, sobre la negociación con las otras insurgencias, pero también sobre la sociedad, sobre todo los defensoras de derechos humanos, los constructoras de paz, sobre las organizaciones, sobre los territorios. Y creo que también desde lo internacional se debe mirar muy bien el tema de la presencia en Colombia del capital transnacional, que ahora va a tener un nuevo escenario de entrada, porque para nosotros es muy claro que la entrada del capital transnacional va a ser con mucha más fuerza, con mucha más intervención sobre los tejidos sociales y económicos de los territorios, y creo que este premio Nobel, este espaldarazo que se le ha dado al presidente Santos en este proceso, tiene que interpelar también a las organizaciones y a los gobiernos para que la mirada esté sobre Colombia, más sobre garantías y sobre posibilidades de avanzar hacia una paz con mayor justicia social. Bueno, ¿qué se requiere para...? Acá, ya otra vez, volvimos. Yo creo que es una pregunta complicada porque el contexto colombiano es complicado. Sí, nosotros tenemos una diversidad de actores armados, pero también una diversidad de problemáticas sociales, unas formas, digamos, históricas de hacer política que son excluyentes, ¿sí? Y esos son temas que requieren ser transformados, digamos, en orden de conseguir y hacer sostenible la paz. Sin embargo, digamos, en el momento en que estamos ahora pensando, digamos, en un acuerdo que pone fin a un conflicto armado particular, con un actor armado particular, que son las FARC, hay algunos puntos que creemos que son fundamentales. Lo primero, y retomo un poco lo que decía mi compañera, tiene que ver con la negociación con las otras insurgencias. Nosotros no creemos que la paz va a ser sostenible si el proceso de paz con el ELN no se desentraba y no inicia esa mesa prontamente. Digamos, mientras siga habiendo todavía un actor armado, digamos, en confrontación abierta con el Estado, vamos a seguir teniendo víctimas, vamos a seguir teniendo situaciones humanitarias complicadas. Ese es un primer punto. El segundo tiene que ver también con el derecho a la participación, ¿sí? En este caso hablo de la participación de las mujeres particularmente. Cuando inicia el proceso de paz, como les decía, no habían mujeres en los escenarios de toma de decisiones. Nosotras no queremos que nos vuelva a pasar lo mismo, no queremos estar durante todo el proceso de implementación recordando una y otra vez que es importante estar ahí, que es importante estar en todos los escenarios y en todos los niveles en donde se toman decisiones relacionadas con la implementación del acuerdo. El acuerdo es un acuerdo amplio, significa que va a llegar a diferentes sectores y temas de la sociedad. En ese sentido, en todos ellos hay mujeres. Entonces hemos dicho, queremos estar ahí tomando decisiones porque son las decisiones que tienen que ver con el país, con la sociedad, pero queremos estar en todos los temas. Y esto lo digo porque a veces se entiende un poco que las mujeres que trabajamos en organizaciones de mujeres, las lideresas, solo participan en temas que tienen que ver específicamente con mujeres. Resulta que nosotras también tenemos mucho que aportar en temas que tienen que ver con lo rural, con lo agrario, con la justicia, ¿sí? Con el debate medioambiental. Entonces digamos que creemos fundamental que es garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los temas. Esa participación creemos que es fundamental hacerla con condiciones de seguridad. Sí, este tema es muy importante. Nosotros estamos en un contexto actual donde la victimización a líderes y lideresas sociales ha aumentado. Desde el momento en que se firma el primer acuerdo, el 26 de septiembre, han habido 13 líderes y lideresas asesinados y el número de amenazas
se ha incrementado. Y desde que inicia el proceso de paz, y esto es muy importante para nosotras, cuando antes de iniciar el proceso de paz, las lideresas, digamos, las mujeres líderes representaban el 20% del total de los defensores y defensoras amenazados en el país. A diciembre del 2015 representábamos el 42%. Eso significa que durante el proceso de paz, el riesgo de las mujeres defensoras se duplicó. ¿Sí? Entonces, nosotras creemos que no es posible implementar este acuerdo si no hay medidas de seguridad pensadas también diferencialmente para el trabajo que estamos haciendo. Y voy a dejar ahí. Sí, gracias. Y pensaba que tal vez podríamos continuar un poquito más con ese tema de la seguridad frente a los que ustedes acompañan, a los reclamantes de tierra, a los desplazados que quieran retornar. Si nos podrías decir qué se necesita para realmente que haya unas garantías para el retorno. ¿Podrías decir un poco sobre eso? Y luego abrimos para las preguntas. Sí, el tema retorno es obviamente uno de los temas importantes en cualquier proceso de paz, yo creo. Aunque en el proceso o en la situación de Colombia, lo que nosotros hasta ahora sabemos, hay muy poca población frente a toda la población que se ha desplazado que pretende retornar. Digamos, es así un conflicto de largo alcance y muchas poblaciones pues realmente no tienen deseo de retornar, tanto las que están en Colombia como las que están como población refugiada o población que han buscado protección en el exterior. Sin embargo, siempre hay también población, yo creo que tiene el deseo, pero donde uno de los elementos más importantes para retornar, que es la seguridad, realmente no ha existido. Yo creo que uno de los temas más importantes para construir, donde nosotros de alguna u otra manera podemos colaborar, al menos en una transición, es el tema de construir confianza. Pero porque hay muy poca confianza en la población y la confianza, expectativa que realmente esto va a constituir un cambio. Yo creo que nosotros vemos que hay realmente una decisión de parte del gobierno. Yo creo que hay una intención, pero hay que recordar que mucha de esa población vivió momentos donde miembros del mismo Estado participaron directamente en los hechos que generó desplazamiento interno, que generó otras violaciones de derechos humanos. Volver a construir confianza no se hace en el corto plazo, y además se tiene que hacer con acciones muy concretas. Por eso nosotros también hemos planteado la importancia que la comunidad internacional piensa que, bueno, ya se firmó la paz con las FARC, esto ya terminó y nosotros podemos retirarnos y podemos concentrarnos con otros tantos problemas que hay en ese mundo. Yo creo que ahí cometeríamos un error histórico, porque podría contribuir a que en un momento no tan lejano tendríamos que volver a trabajar con financiación humanitaria. Entonces yo creo que los próximos años van a ser muy importantes en ese sentido. Y obviamente, como ya lo han comentado y como lo comenté también, los otros conflictos que persisten, ¿no? No podemos, por mucho que yo creo que hay un gran deseo de ver esto como la oportunidad, esa oportunidad sin que se también amplíe ese acuerdo a otros grupos que están todavía generando violencia. Es muy difícil que esto realmente genere paz en Colombia. Muchas gracias. Entonces, abrimos para el público. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces, por favor, sí, adelante. Sí, yo voy a hacer tranquila. Buenas tardes. Mi nombre es Joan, hago parte del grupo de apoyo a la paz aquí en Noruega. Y mi pregunta va sobre todo a lo que apuntaba Marilén ya hacia el final, y tiene que ver con el territorio en disputa una vez
la insurgencia desarme los territorios de alguna manera. Porque todos sabemos que cuando uno mira los territorios donde están las insurgencias de la FARC, coinciden exactamente con el plan continental del proyecto extractivo para el continente. Entonces, ¿cómo se prepara el movimiento social para esta nueva estrategia? Y sobre todo cuando Santos, cuando en Cartagena firmaba los acuerdos, hacía mención de que el principal enemigo ya no iba a ser la FARC, sino que iban a ser los radicales ambientalistas. Esa es una primera pregunta. La otra pregunta, para finalizar, tiene que ver con, bueno, cómo va a ser el movimiento social. Creo que habíamos hablado un poco. ¿Cómo se prepara el movimiento social para recibir a las insurgencias armadas a la vida política sin armas? ¿Qué tan dispuestos están? Porque efectivamente, como se plantea el escenario político continental y en Colombia sobre todo, es necesaria una coalición para la implementación. Y con Ordóñez y Vargas Lleras va a ser complicado. Y hace falta un frente. Y si el movimiento social ya está considerando cuáles serían las condiciones para que esos actores entren a ser parte de la disputa ya en el terreno democrático colombiano. Gracias. Mi nombre es Karen Santana, yo estoy viviendo en Suecia por cuestiones de trabajo. Gracias. Por cuestiones de trabajo, y mi pregunta es de qué manera se puede sensibilizar el resto de colombianos que no se consideran víctimas porque no han sido secuestrados ni han sido desplazados. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo siento que soy víctima porque he salido de Colombia por huir de la injusticia social, por conseguir mejor calidad de vida. Soy víctima, pero mis amigos dicen, no, tú no eres víctima, tú no eres desplazada, tú no eres asilada, ni eres... Pero yo creo que eso nos hace falta, o sea, sensibilizar al resto de colombianos, porque solo consideramos víctimas los 6 millones, 7 millones que decimos víctimas. Y las víctimas se apoyan entre las otras víctimas, pero el resto de la población es insensible. Gracias. La tercera persona, sí, por favor. Sí. Buenas tardes, yo soy Alejandra, soy de la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas en Barcelona, y tengo dos preguntas. La primera es, sobre todo me quedó preocupación cuando hablabas de la bolsa de colectivos vulnerables, Julie. ¿Cómo hacemos para el tema de la reparación entonces de las mujeres en condición de exilio, refugio, migración? ¿Cómo queda eso? Si antes ya era un proceso lento y ahora estamos en este pack, ¿no? ¿En qué papel quedamos? Y por otro lado, en lo respectivo al refugio, pues sí que nos gustaría que desde la mesa nos contestaran sobre el retorno digno. Y ya, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nora, soy del Foro Internacional de Víctimas de Alicante, en España. Y bueno, mi pregunta está relacionada con respecto al concepto que se maneja en términos generales de víctima. Predominantemente podemos hacer alusión a un concepto desde el punto de vista religioso, en donde se tiene en cuenta el sacrificio de las personas y, digamos, ese deber de soportar ciertas circunstancias y también el hecho de no rebelarse y también de perdonar y de soportarlo. Además de eso, también otro concepto de víctimas desde el punto de vista jurídico, en donde tiene que haber un nexo causal entre la causa y el efecto del hecho victimizante, que desde ese entendido solamente se pueden entender las víctimas cuando son afectadas por un hecho directo. Entonces, digamos que limita mucho los efectos más amplios de lo que sería en un conflicto. Mi pregunta sería sobre qué concepto de víctima podrían ustedes ofrecernos para una elaboración quizás más amplia en términos de que muchas de todas estas causas del conflicto ha generado, quizás, por verlo desde algún punto de vista, distintos grados de víctimas, para que estas concepciones que anteriormente mencioné no generen una revictimización de las víctimas. Gracias.
Mi nombre es Alejandro Pérez, soy nieto de refugiados internos, hijo de refugiados internos, migrante en Noruega, concejal en Noruega. Mi pregunta va dentro del marco de violencia estructural y paz estructural. Las causantes de la violencia en Colombia han sido causantes de la estructura del Estado, de la falta de participación política, exclusión social, que han sido los motores que han generado y que continúan generando la violencia en Colombia. Estamos celebrando hoy día la firma de los acuerdos de La Habana. Es un acuerdo del cual el gobierno y las FARC han creado un marco de trabajo para crear una paz más integral en Colombia. Sin embargo, es un acuerdo con un actor de una pluricontextualidad de conflictos en Colombia. ¿Podrías hacer la pregunta, por favor? Sí, para allá iba a ir. Ahora que se hace la firma del Acuerdo de La Habana, hay otros contextos que son igualmente contraproductivos para una paz duradera en Colombia. En eso tenemos la globalización, la agroindustrialización, la falta del empleo digno. Entonces la pregunta es, en torno a este trabajo del Acuerdo de La Habana, ¿cómo vamos a lograr garantizar de que empresas multinacionales no vuelvan a generar violencia en el país o otra que eliminen o que dañen el trabajo que se está realizando? Gracias. Muchas gracias. Entonces yo propongo que esta vez empezamos por el otro lado, si te parece bien. Sí. No sé qué pregunta, el último no creo que era para mí, entonces de pronto hablar un poco del tema de las víctimas, el tema de retorno, ¿no? Yo creo que frente a un retorno digno, yo creo que esos son uno de los principios frente al tema de retorno como tal. Yo creo que generar condiciones para que haya un retorno digno es generar las condiciones para que haya un retorno. Y claro, en los acuerdos con las FARC, ese tema de pronto no quedó con la visibilización que requieren. El Consejo Noruego hemos trabajado mucho con personas que están en situación de refugio o buscando protección internacional, porque solamente un mínimo de las personas han obtenido en realidad el refugio en los países vecinos de Colombia, y hemos incidido con el gobierno para que se genere condiciones. Yo creo que apenas estamos empezando, pero lo que hay es, yo creo que hay una voluntad, porque finalmente es el gobierno colombiano con el apoyo de la comunidad internacional que tiene que generar esas condiciones de un retorno digno que es retornar a algo que genera una solución duradera donde puedes acceder al mercado laboral, educación, etcétera. Y hay una voluntad de parte de la unidad de víctima que ha liderado un poco esto de reconocer como víctimas todas las personas que están en el exterior, y que hay un número creciente de registro que todavía es muy pequeño frente al universo que hay de personas que viven, yo creo que por lo menos en 60 países diferentes, pero donde la mayoría viven en Venezuela, en Ecuador, en Panamá y Costa Rica. Entonces, yo creo que todavía hay una oportunidad para seguir avanzando en eso. Yo creo que un posible negociación que ojalá arranque pronto con ELN también puede dar una oportunidad de volver a poner temas humanitarios, como es el retorno, en la agenda política para generar de pronto mayor claridad de cómo se lleva a cabo estos procesos, porque hace falta. Muy bien. Y entonces, Yuli, ¿quieres contestar? Había una pregunta específica para ti. Sí, bueno, frente al tema de las reparaciones y cómo, digamos, se ve esto en la bolsa de poblaciones vulnerables,
Yo creo que es importante, bueno, como dos aspectos. Lo primero es que efectivamente hay modificaciones en el acuerdo, ¿sí? Como en la forma en la que se entiende la discusión sobre la perspectiva de equidad de género, que cambia también interpretaciones políticas del acuerdo mismo en su conjunto. Sin embargo, también, como mencioné, sigue siendo un acuerdo, digamos, que reconoce afectaciones diferenciadas en la mayoría de sus puntos y en los puntos de la agenda. Y yo creo que eso es importante mencionarlo porque ese es uno de los logros del movimiento de mujeres y de las mujeres en la subcomisión de género con quienes trabajamos de la mano, tanto las mujeres, digamos, del gobierno como las mujeres de la guerrilla, logramos colectivamente que quedaran acciones puntuales en algunos puntos, y creo que tal vez uno de los puntos en donde es mucho más visible, aunque lo es en todos, es en el tema de justicia, ¿sí? Como todo lo que tiene que ver con justicia integral, con verdad, con el tema de cómo el tratamiento diferencial a los diferentes delitos que fueron cometidos contra las mujeres, particularmente el de violencia sexual, pero también en el apartado de reparaciones se espera, digamos, que acorde a la afectación diferencial de esos delitos en las mujeres se dé la medida de reparación. Así como, por ejemplo, hay unas medidas que van a ser de reparación colectiva, unas medidas de reparación simbólica. Lo que está establecido en el acuerdo es que también las reparaciones individuales, en el caso, digamos, de las mujeres, pero también de otros grupos, tengan enfoque diferencial según la proporción del daño causado por el delito, digamos, de manera independiente. Ahora bien, yo creo que eso está en el acuerdo. Finalmente el reto es que eso que está firmado y refrendado se haga realidad, que podamos decir que las mujeres lograron justicia y que esas reparaciones lograron restituir el derecho de manera diferencial es el reto, digamos, principal para las mujeres, pero para toda la sociedad. Entonces intentamos responder un poco más corto. Sí, más concretamente. Sí, más concreto, por favor. Bueno, frente a todo este tema, pues, de la entrada de las multinacionales o de la ampliación de la presencia de las multinacionales en los territorios, porque, pues, no es que no estén, sino que van a agudizar su presencia, ¿no? Van a profundizar, digamos, los impactos en los territorios. Yo creo que, pues, las comunidades podremos hacer varias cosas, pero no lo vamos a poder hacer todo. Eso es una realidad que nos toca mirar la acción territorial, pero también la acción desde la política, digamos, nacional. Creo que tenemos que afianzar la defensa del territorio. Creo que no vamos a parar la construcción, digamos, de nuevas alternativas territoriales, los territorios campesinos, agroalimentarios, todo es nuestro tema, pues, digamos, de un desarrollo más concreto de un nuevo modelo territorial. Eso lo vamos a tener que seguir haciendo, pero creo que nos va a tocar afianzar el tema de la defensa del territorio, las alianzas territoriales, ¿cierto? La exigencia del derecho al territorio, la movilización, incluso pensar que todo este tema de las guardias indígenas, las guardias campesinas, las guardias cimarronas, las guardias urbanas en las que venimos trabajando, pues eso se tiene que afianzar mucho más. Pero realmente sí tenemos un temor, digamos, de que este aparato tan fuerte que es el aparato del capital transnacional, digamos, profundice nuevamente en la confrontación y la victimización, digamos. Nuestra apuesta no es hacerlo, pero realmente las fuerzas hay que mirar hasta dónde nos da. Frente al tema de, digamos, cuál es nuestra disposición para la acción política de quienes vienen de la lucha armada y pasan a la lucha política. Nosotros como Congreso de los Pueblos hemos dicho básicamente tres cosas. La primera es que hay toda la disposición, digamos, para que quienes llegan a hacer vida política, pues lógicamente, pues lo hagan en el marco de todo ese movimiento social histórico que ha habido en Colombia y que ha defendido y que ha resistido también. ¿Cierto? Que hemos sobrepasado, a pesar de todo, hemos sobrepasado y hemos seguido la lucha social y política. Hemos dicho también que, insistiendo un poco en esto, que Colombia necesita, digamos, un bloque político que realmente se piense en la disputa del poder. Y que nosotros esperamos que las FARC, que llega a la vida política, que el ELN en su momento llegue a hacer vida política, hagan parte y contribuyan a este bloque, porque esto sigue siendo una disputa de poder, sigue siendo una disputa de clases. Digamos, en Colombia,
quienes hoy están en el poder y quienes están en esta negociación de parte del gobierno no han cedido un milímetro en el poder político, en el poder económico, en el poder ideológico. O sea, ahí no se ha cedido absolutamente nada y no lo van a ceder, y las victimizaciones que están pasando en este momento dan cuenta de eso y lo que sigue. Sabemos que nos enfrentamos a una situación cada vez más aguda desde el movimiento social. Entonces, como eso no se ha corrido, digamos, ahí no se ha corrido, los puntos de fondo no se han corrido, pues la disputa por el poder tiene que continuar y tenemos que darla, y por eso el tema de fortalecer el movimiento social, fortalecer la unidad y construir realmente unas condiciones porque la disputa sigue. No, ya nos falta solamente 5 minutos. Yo quería solamente retomar una pregunta que había entre el público, y era el tema de cómo sensibilizar a los que no se han sentido tocados, los que los que votaron no en el plebiscito también. ¿Cómo lograr un acercamiento para que realmente se dé un proceso de paz que incluya a todos los que se puedan incluir? Si quieren, o solamente un minuto. Sí. No, yo creo que si quieres puedes hacer. Es que faltan solamente unos minutos, pero puedes hacerlo después en la pausa. Se puede continuar la discusión. ¿Okay? Yo creo que, digamos, el conflicto armado, yo sí creo que ha afectado a toda la sociedad colombiana. Es decir, yo creo que no es tanto el grado de que tanto se es o no víctima, sino también pueden poder pensar en que hay unas víctimas, digamos, directas, y unas victimizaciones concretas, pero también como sociedad somos todos y todas víctimas, por lo menos indirectas. Es decir, el gasto que se ha destinado a la guerra, a la militarización, es gasto que ha podido invertirse, por ejemplo, en temas sociales, en educación, en salud. Ahí tenemos todos y todas una afectación. Nos hemos visto limitados de la posibilidad de disfrute de unos recursos que se inviertan de manera diferente. ¿Cómo sensibilizarlos? Yo creo que el resultado del plebiscito no solo de quienes votaron que no, sino de quienes no votaron. El nivel de abstención en el plebiscito fue muy alto para una decisión política que tal vez es la más importante que hemos tomado como país, por lo menos en el último siglo. Que los niveles de abstención hayan sido tan altos nos invita a pensar también que hay una parte muy importante de la población colombiana que nunca se ha sentido interpelada por el conflicto armado y que no le interesa lo que suceda con el resto del país. ¿Quieres comentar algo sobre cómo lograr? ¿Tenemos otra media hora? No, un minuto. No, la verdad es complejo, ¿no? Y más complejo. Lo hemos vivido en estos últimos días, aunque es verdad que muy pocos participaron. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que al menos pueden pasar de luchar por tener la razón con medidas políticas, ¿no? Sería uno de los grandes logros si al menos se pueden empezar a lograr eso con este acuerdo y con ojalá otro acuerdo que siga, y que el desacuerdo, porque el desacuerdo yo creo que va a dejar de existir por un buen tiempo, y uno ve un poco el mapa del plebiscito, uno casi que ve los mismos rasgos que uno veía la violencia, ¿no? De los años 50, las mismas divisiones, aunque ha pasado mucho tiempo, uno ve muchas divisiones. Mis suegros son también desplazados, pero no lo reconocen como tal. Ellos también se movieron en los años 40 y 50 a Cali, de diferentes zonas del país, pero no lo ven en relación a lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y yo creo que eso es lo que también necesita Colombia, es como crear la historia, qué fue lo que pasó, y cuánto tiempo duró, y quién afectó eso, pero eso no se va a hacer en este momento. Yo creo que ojalá logren pasar a que más personas participen políticamente, donde esa lucha de quién tiene la razón se puede empezar a canalizar sin armas. Creo que sería el gran logro en este momento, y ya la sostenibilidad se logrará en ese proceso, quién sabe cuándo. Muy bien.
por último, Marilyn. Bueno, yo pienso que nosotros, digamos, me ubico desde los movimientos sociales, tenemos una gran carencia. Y la carencia es que no hemos sido suficientemente claros y directos de hablarle al conjunto de la sociedad, ¿cierto? Sacar un mensaje, digamos, poder poner en la discusión temas que son fundamentales para la sociedad en su conjunto, como es el tema de la paz, ¿cierto? Todavía estamos en un círculo un poco cerrado, digamos, hablándonos entre nosotros. Yo creo que nosotros que nos ha correspondido y que no hemos hecho la opción por construir, de hacer política, de pensarnos el país, de decir vamos a generar unas condiciones, nos vamos a movilizar, etcétera, etcétera, nos falta llegar más al conjunto de la sociedad, romper el cerco mediático, romper ese lenguaje tan especializado a veces que vamos cogiendo, que como que la gente no nos entiende, ¿cierto? Y por eso, digamos, hay una separación entre los que se piensan el país y los que pensamos nosotros que nos están pensando el país. El taxista, el vendedor de la calle, el zapatero, o sea, todas esas personas que sí se están pensando el país, porque si tú vas y hablas con el señor que vende los aguacates en la esquina, él sí se está pensando en el país. De una manera menos profunda, analítica, pero sí se está pensando el futuro del país, pero nosotros no hemos logrado ni un lenguaje, ni una ruptura del cerco mediático de poder decirle a esa persona que debe haber un mayor pensamiento, ¿cierto?, hacia algo distinto y algo fundamentalmente mejor. Y creo que también la pérdida de legitimidad del Estado. O sea, hoy ya nadie cree en el Estado. Nosotros que estamos trabajando una propuesta de participación, escuchamos un estudio que hizo una organización sobre el tema de cómo ve la gente la participación de la sociedad, y realmente hay una gran desesperanza, hay una gran desestimación de los espacios de participación que hay en la Constitución y digamos los mecanismos que existen, porque existen mecanismos de participación, pero han perdido toda legitimidad porque no se tienen en cuenta, porque se participa, pero no, esa participación no es decisoria. O sea, hay una serie de condiciones que hoy la gente no ve la seguridad y no ve por qué tiene que hacer un esfuerzo por acceder a esos espacios de participación y prefiere aislarse del ejercicio de la política. Bueno, vamos a cerrar ya. Muchísimas gracias por su participación. Yo por lo menos me siento muy esperanzada. El hecho de estar acá con ustedes, escucharlos, escucharlas, verlos acá, me da mucha esperanza para Colombia. Entonces, hay que seguir adelante construyendo la paz.